Entonces vamos a dar inicio a esta clase que se titula Fibrinólisis y mecanismos reguladores de la hemostasia. Para comenzar tenemos que tener claro el rol de la hemostasia, que es lo que han estado viendo últimamente, y la hemostasia la podemos ver desde tres puntos de vista. ¿Cuáles son estos? Primero, dentro de su objetivo es cerrar vasos sanguíneos dañados. Es un elemento muy clave porque alguien tiene que reparar ese vaso sanguíneo al final. Segundo, mantener la sangre en su estado fluido. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que cuando empieza a funcionar la hemostasia, empieza a formar mallas o elementos que se vuelven insolubles, evitando el flujo sanguíneo. Por eso tiene que también llegar a mantener ese estado fluido, no llegar a un extremo que la sangre quede totalmente en ese formato insoluble de la fibrina, sino que también tiene que estar en su estado fluido para poder lograr cumplir la función sanguínea de transporte y oxigenación, entre otras, dentro de todo nuestro organismo. Y en tercer lugar, también está involucrado ¿qué cosa? Remover el coágulo sanguíneo una vez que se reparó el daño. ¿Sí? Entonces, esos son los elementos que están involucrados. Nosotros hoy día, con la fibrinólisis, principalmente estamos involucrados en ese tercer punto. Remover el coágulo sanguíneo. Ese es nuestro foco el día de hoy. Eso sí, no es malo recordar, o si es que no lo han visto, poder tener claro que esto en la hemostasia todo es un equilibrio. ¿Y cuál es un equilibrio? Entre los factores procoagulantes, que quiere decir que favorecen la coagulación, y los factores anticoagulantes, o sea que la evitan. Tiene que existir siempre un equilibrio entre esos dos elementos en nuestro organismo, ya que si la balanza se nos carga para un lado o para otro, tenemos problemas. Por ejemplo, si existe exceso o mayor actividad de factores procoagulantes, estamos hablando acá de que tenemos personas con tendencias a generar trombos, o sea, oclusiones de los vasos sanguíneos, los cuales se denominan trombofilias. En muchos casos puede ser de que tenga mayor actividad de algún tipo de factor, por alguna mutación o algo así, que hace de que tenga mayor predisposición a formar trombos y eso serían ya trombofilias. O bien, otra forma de que la balanza se nos cargue para este lado es que exista deficiencia de alguno de los factores anticoagulantes. Eso va a favorecer que la balanza se nos incline para este lado, favoreciendo entonces este tipo de patologías. ¿Ya? Ahora, si la balanza se nos carga hacia este lado, eso quiere decir que hay mayor actividad de algún factor anticoagulante, eh, o bien inclusive de algún mecanismo fibrinolítico, si es que lleva mayor actividad. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos todo el extremo contrario, ya no ocluimos brazos, sino que tenemos tendencia al sangrado, a hemorragias. Entonces, si predomina ya este lado, tenemos hemorragias. Eso tienen que tener claro desde el punto de vista de hemostasia. Tenemos dos extremos. Uno, la formación de trombos y lo otro, el sangrado. Eso es un poco la dualidad que ocurre en esta hemostasia que quiero que ustedes siempre lo tengan claro a la hora de estudiar. Hay que tener claro que la formación de fibrina es un paso muy fundamental dentro de la hemostasia. Y tiene que ver con la interacción entre mecanismos tanto intravasculares como extravasculares. Y acá, ¿qué mecanismo, qué elementos están involucrados? La misma coagulación, la inflamación también, la respuesta inflamatoria tiene bastantes elementos inductores de la coagulación y también la reparación final, una vez de que ese vaso sanguíneo pudo ser ocluido, hay que repararlo. Entonces, esos son los elementos que están involucrados por lo menos en esta parte. ¿Sí? Ahora, por eso hay que siempre hacer esta pregunta. ¿Qué ocurre si se reparó el vaso y el tejido o el tejido dañado? Entonces, una vez que ocurre eso, hay que seguir con el siguiente paso, que es remover fibrina. Y la remoción de fibrina, como ya le he explicado o lo he estado introduciendo en esta clase, es el mecanismo de la fibrinólisis, que es lo que vamos a ver ahora. La fibrinólisis. Acá tenemos que tener claro que existen distintos elementos claves porque, por favor, apúntenlo en una hojita o algo así para que vayan siguiendo el hilo de la clase, especialmente las abreviaciones para poder dar mejor entendimiento. ¿Cuáles son los elementos claves? Son el plasminógeno, abreviado como PLG, que es una proenzima inactiva. El activador de plasminógeno, abreviado como PA. Plasmina, abreviado como PLN. Esta ya es la enzima activa. La fibrina, que también es un elemento clave aquí, que ya por lo menos ya deben conocer, producto de degradación del fibrinógeno y también de la fibrina,
inhibidores del activador de plasminógeno y del plasminógeno. Esos son elementos claves que de alguna u otra forma se van a ir repitiendo durante la presentación. Por eso les dije que ojalá pudiesen tomar apuntes, pero más me interesa que tengan clave plasminógeno, plasmina y activadores de plasminógeno. Por lo menos con esos tres debiésemos estar ya bien claros en poder seguir bien esta presentación. ¿Ya? En este caso, la fibrinólisis es igual que la coagulación, ocurre de forma local. Eso quiere decir a qué nivel específicamente. La coagulación ocurría donde el vaso sanguíneo se dañaba. ¿Por qué? Porque había un elemento del endotelio o de la matriz extracelular que estaba siendo presente en el vaso sanguíneo y se iniciaba toda la cascada de la coagulación o los elementos ahí involucrados. Acá en el caso de la fibrina, como también o la fibrinólisis también algo local, ocurre donde se empieza a depositar la fibrina. En ese lugar ocurre la fibrinólisis. Y acá tienen que tener claro también esta tablita y ojalá que una vez que hayan visto esta clase y hayan entendido, le encuentren más sentido. También tiene relación con lo que vimos al principio. Todo esto es un equilibrio entre la coagulación y la fibrinólisis y tenemos para ambos mecanismos activadores y mecanismos inhibidores. En el caso de la coagulación, mecanismos activadores tenemos los factores de coagulación, los fosfolípidos y también calcio. Calcio tiene que tener claro que es un elemento muy fundamental en el sistema de la coagulación. De hecho, tienen que tener la siguiente relación. Para cuando ustedes hacen toma de muestra sanguínea y necesitan muestra para, ya sea para hemostasia o para otras pruebas, por ejemplo, hemograma, el principio clave cuál es para poder formar esa muestra que está anticoagulada, que lo que hacen finalmente los productos que se le agregan, la gran mayoría, son queladores de calcio. Por eso es que las pruebas de hemostasia, cuando ya las vean, lo que un reactivo fundamental es agregar o devolver ese calcio. Entonces, desde el punto de vista de, digamos, estos son activadores de la coagulación que van a favorecer la formación del coágulo. También tenemos activadores de la fibrinólisis que vienen desde el punto de vista de la coagulación, como el sistema 2, como el factor 12 activado, 11 activado, calicreína. También el activador del plasminógeno tisular y el activador plasminógeno de uroquinasa, que vamos a ver más adelante. Estos ya están activadores de fibrinólisis. Y tenemos por otra parte inhibidores, como la antitrombina, proteína C, proteína S, el inductor o el inhibidor del factor tisular o de la vía del factor tisular, alfa-2 macroglobulina, alfa-1 antitripsina, inactivador de C1 y cofactor de la heparina. Todos estos son entonces inhibidores de la formación del coágulo. Y estos son inhibidores de la fibrinólisis, como los inhibidores del activador de plasminógeno que después vamos a ver, como 1, 2 y 3, alfa-2 antiplasmina, alfa-2 antimacroglobulina, y el inductor inducible por trombina, o activado por trombina, que tiene relación con la fibrinólisis. Todo esto, para que tengan claro o para no enredar tanto, son elementos que de alguna u otra forma vamos a ver durante la presentación y encontrar un poquito cómo funcionan para que puedan ver, pero aquí pueden tener una tablita que los puede ordenar un poco dónde es el rol de cada uno de ellos. Entonces, para la fibrinólisis tenemos que ver que existen una serie de pasos que son más o menos secuenciales, que al fin y al cabo la fibrinólisis es un mecanismo o unos pasos bien seguidos. Lo importante de acá es la regulación de esos mecanismos para ver si es que inicia o no inicia. ¿Ya? Entonces tenemos la formación de fibrina que inicia la fibrinólisis. Dijimos que este es un elemento muy fundamental, la malla de fibrina. Acá que tenemos el plasminógeno se une a la fibrina que está desarrollando en un trombo, que se está desarrollando en un trombo entonces. Entonces por eso es algo local. Luego ya tenemos el plasminógeno unido, tenemos un activador de plasminógeno, en este caso el tisular, que se al unir a la fibrina incrementa su actividad enzimática. Entonces este activador de plasminógeno requiere unir a la fibrina para poder incrementar su actividad enzimática. Por lo tanto, después de eso, este activador va a poder formar o metabolizar el plasminógeno y formar la plasmina. Y entonces aquí con la plasmina ocurre lo clave. La plasmina es la que finalmente produce la digestión de la fibrina.
y produce los fragmentos de fibrina, los productos de degradación de esta. Entonces, ¿qué tenemos que tener claro? ¿Quién degrada finalmente la mayor fibrina? Es la plasmina. Esta es entonces la que degrada finalmente a la fibrina, ¿ya? Y una vez degradado, tenemos también otros mecanismos o que están involucrados que van a inhibir la sobredegradación que pudiese llegar a producir la plasmina, por ejemplo, los inhibidores del activador del plasminógeno o la alfa-2 antiplasmina que vamos a ver también dentro de los mecanismos reguladores involucrados. Entonces, todos ellos favorecen entonces por una parte a activar la plasmina u otro inhibir para evitar o para favorecer o evitar la degradación de la fibrina respectivamente. Y también hay que tener claro algo. Como esto es un sistema biológico y esto es lo que tiene que estar altamente regulado, la inhibición también ocurre de forma rápida. Una vez que se inicia la formación de la plasmina, los mecanismos inhibidores también se formulan y funcionan de forma rápida. Entonces tenemos esta dualidad, tenemos el plasminógeno que es el elemento inactivo y la plasmina que es el elemento activo. ¿Qué es lo que es el plasminógeno? El plasminógeno es una glicoproteína de cadena simple, en donde el activador del plasminógeno, abreviado como PA, convierte el plasminógeno en la forma de dos cadenas. Entonces, si acá hablamos del plasminógeno que es la cadena simple, con el activador del plasminógeno convertimos un elemento de dos cadenas que se denomina plasmina. ¿Qué es lo que es la plasmina? Es una serina proteasa, una enzima que tiene actividad de destruir enlaces en proteínas principalmente. Eso es lo que es la plasmina, una serina proteasa. Entonces, la plasmina exhibe una especificidad de sustrato mucho más amplia que las serinas proteasas procoagulantes. Tiene una actividad muchísimo mayor entonces. Y de eso tienen que tener claro algo. La plasmina también tiene el potencial de degradar y destruir la mayoría de las proteínas. Entonces hay que tener claro acá, la plasmina es un elemento que puede ser macabro para nuestro sistema si no está bien controlado. Por eso tiene un potencial de degradar bastantes proteínas. Por ejemplo, ¿qué es lo que puede degradar? Fibrinógeno, factor 5, factor 8, complemento y varias hormonas. Ese es el potencial que tiene la plasmina de poder degradar. Por eso tenemos que tener claro que la inactivación de la plasmina es un proceso que está altamente regulado. Está altamente regulado esa actividad. Y por eso también esta se activa temporal y localmente. Y solamente si se dan cuenta como mecanismo regulador, la conversión de plasminógeno a plasmina ocurre con eficiencia solo cuando esta está unida a fibrina. Porque ambos elementos o la plasminógeno puede circular por el torrente sanguíneo, está circulando. Pero no se está convirtiendo en el torrente sanguíneo porque sí a plasmina, sino que es porque una vez que el plasminógeno se unió a fibrina, y por medio de activadores de plasminógeno se va a convertir en plasmina. Así que es un elemento que está regulado en ese sentido. Por lo tanto, nos lleva a hablar ahora de mecanismos o elementos que son activadores de la fibrinólisis. Tenemos activadores denominados fisiológicos. ¿Y cuáles son los activadores fisiológicos? Principalmente sería el activador del plasminógeno tipo tisular. A dijimos que es el activador de plasminógeno por su sigla en inglés, y T requiere decir que es de tipo tisular. Y tenemos otro activador de plasminógeno que es de tipo uroquinasa, que se abrevia como U. ¿Ya? Ese es el otro tipo de activador de plasminógeno. El activador de plasminógeno entonces se puede generar en la fase de contacto de la coagulación. Una vez que está ocurriendo la fase de contacto, entonces tenemos la activación o la formación del activador de plasminógeno. Ahora, lo que sí, si bien se puede generar por la fase de contacto, no está claro el rol fisiológico de esta generación, porque también no está claro cuál es el rol fisiológico que tiene la vía de contacto dentro de los mecanismos de coagulación. Por eso tampoco está, pero de que ocurre, ocurre. Este es uno de los mecanismos también que favorece entonces la formación y actividad del activador de plasminógeno. El activador de plasminógeno tipo tisular es producido por células endoteliales de vasos pequeños. Estos principalmente son los que producen este activador.
y se libera como cadena simple por estímulos como ¿qué? ¿Qué es lo que favorece entonces que libera esto? Trombina, bradiquinina, histamina, ejercicio, éstasis venosa, estrés por corte y administración de desmopresina. Todos los primeros hasta antes de estrés pudiesen asociarlos con daño sanguíneo o permeabilidad vascular o algo que estimule a nivel endotelial, de alguna otra forma produce alguna estimulación. El estrés por cortes también, porque es un elemento muy fundamental. Y la administración de desmopresina probablemente no lo entiendan hasta que vean algunas patologías, principalmente tipo hemorrágica, donde la desmopresina es un elemento clave a la hora de iniciar el tratamiento, especialmente si es que son cuadros hemorrágicos leves, el cual puede liberar entonces el endotelio distintos factores de coagulación, inclusive factor von Willebrand, que puede ser de ayuda, por ejemplo, en patologías como en enfermedad von Willebrand que sean leves, o bien en patologías como hemofilia, de tipo hemofilia A principalmente, leve también. Sería un fármaco que es de ayuda inicial, no de solución a cuadro más grave, pero sí ayuda. Entonces, como también estimula el endotelio, va también de paso liberar factor activador de plasminógeno de tipo tisular. Continuando entonces, este activador es una serina proteasa también que no circula como simógeno. Sería la única. ¿Por qué? ¿Qué es lo que son los simógenos? Recuerden que son estas enzimas que requieren de otras enzimas para producir su activación. Es una cascada, ¿sí? Como lo vieron en coagulación. Eso sería un ejemplo de simógenos, que son moléculas con actividad proenzima o enzima activada que se van activando una tras otra. En este caso, no es así. La mayoría son serinas proteasas las que actúan como simógenos. Esta sería la excepción. La activación del plasminógeno en plasma es ineficiente. O sea, este activador de plasminógeno, si es que encuentra al plasminógeno en el plasma, es muy poco probable que lo convierta en plasmina, porque esta activación es poco eficiente. La eficiencia aumenta cuando tanto el activador del plasminógeno como el plasminógeno ambos se encuentran unidos a fibrina, específicamente por sus dominios denominados Pringles. Una vez que estos están unidos a fibrina, la conversión ya es eficiente, ya empieza finalmente la formación de plasmina. Y tenemos por otra parte el de tipo uroquinasa, que ocurre a nivel principalmente, si lo dedujeron por su nombre, a nivel de túbulo de epitelio tubular renal, y también puede ser el endotelio vascular, principalmente a estos dos niveles ocurre la formación de este activador de plasminógeno. Su acción principal entonces está relacionado con digestión de la matriz extracelular. Ya esto está más involucrado con a nivel extracelular más que y esto está más involucrado a nivel intravascular. Esto más está más extravascular por su producción o por su formación. ¿Ya? Entonces tenemos que tener claro que en vaso sanguíneo hay que repararlo por dentro y por fuera. ¿Ya? Está relacionado con reparación de heridas, también asociado con la embriogénesis, inflamación y también la metástasis en cáncer. De hecho, hay algunos tumores en su estado más avanzados que favorecen la secreción y la formación de activador de plasminógeno tipo uroquinasa para poder invadir o desprenderse del tumor inicial para poder invadir otros lugares. Este activador se secreta como cadena simple, se diferencia del tipo tisular. ¿Por qué? Por su baja afinidad por la fibrina, aunque también puede activar el plasminógeno unido a fibrina. Entonces quiero que tengan claro aquí algo. El tipo uroquinasa puede formar plasmina, lo puede formar. Cuando el plasminógeno está unido a fibrina. Sin embargo, si tuviese que competir el tipo uroquinasa con el tisular tiene mucho más afinidad por hacer esta conversión. Y eso es lo que tienen que tener claro. Este activador de plasminógeno se une al receptor de activador de plasminógeno tipo uroquinasa que se denomina UPAR. Sería entonces el receptor y en ese lugar entonces el plasminógeno con célula endotelial aumentando su actividad 6 veces. Una vez que ocurre esta unión, activamos la función de este activador de plasminógeno aumenta 6 veces, provocando finalmente fibrinólisis a nivel del endotelio sin dañar. Recuerden que esto está más asociado a algo más extracelular, eh, también más involucrado un poquito a nivel de extravascular. Entonces sería como un mecanismo regulador o de digestión de nivel extracelular. También
extracelular asociado que es fuera de las células endoteliales y también extravascular. Llegamos entonces ahora al sistema fibrinolítico. Quiere decir que la fibrinólisis se resume en esta figura. Eso es simplemente. ¿En qué se resume? En que tenemos al plasminógeno que tiene que ser convertido a plasmina y esta plasmina es la que finalmente degrada la fibrina y forma estos productos de degradación del fibrinógeno o de la fibrina. Eso es lo que está involucrando estas de la activación. Ya hemos visto que existen los activadores del plasminógeno, que son los denominados fisiológicos, tanto el tipo tisular como el de tipo uroquinasa, que son los que van a favorecer activar el plasminógeno y formar plasmina. Tenemos en este mismo lado de la reacción a nivel derecho streptoquinasa, que este elemento es un elemento exógeno que también tiene la capacidad de activar el plasminógeno hacia plasmina. Por eso no sería tan fisiológico, es un elemento más exógeno. No lo mencioné porque no está dentro de los elementos fisiológicos. También tenemos otros elementos como la calicreína, el factor 12 y el factor 11 activado, que son de la vía de contacto de la coagulación, que también ya los mencioné, que son activadores del plasminógeno. Pero no los dejé como fisiológico porque tampoco está claro cuál es el rol entonces de ellos como un elemento fisiológico como tal. Porque no está claro esta vía de contacto qué rol fisiológico tiene. ¿Ya? Así que estos serían activadores de la vía fibrinolítica. Todos estos elementos favorecen que ocurra esta reacción. ¿Ya? Y por otra parte tenemos inhibidores, que son los que vamos a ver después de esta parte. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Y acá viene un poquito de lo enredado que puede llegar a ver la fibrinólisis, porque ¿qué significa PAI? Es inhibidor del activador de plasminógeno, ¿ya? PA, que es el activador de plasminógeno, y que es el inhibidor. Tenemos tres formas de este inhibidor de activador de plasminógeno que propiamente tal lo que hacen es inhibir al activador del plasminógeno para evitar esta reacción. También tenemos el inductor o inhibidor de la fibrinólisis activado por trombina, que sería como TAFI, que también lo vamos a ver, que su también función es inhibir la conversión del plasminógeno a plasmina. Y tenemos también la alfa-2 antiplasmina y la alfa-2 macroglobulina, que ambas, ¿qué es lo que hacen? Evitan que la plasmina degrade a la fibrina. Estos elementos ya actúan a este nivel, evitando que la plasmina degrade a la fibrina, ¿ya? Bloqueando entonces de alguna otra forma todo esto que está al lado izquierdo, bloquea esta vía, ¿ya? Entonces esto es básicamente el sistema fibrinolítico. Estos son los elementos involucrados, los que están actuando. Lo importante es ver algunos detalles que va a ver también a continuación respecto a estos mismos. Tenemos la degradación de la fibrina. Esto ya es un paso final. Ya hemos visto algunos reguladores positivos, o sea, activadores de la fibrinólisis, otros inhibidores. Ahora hay que ver también un poco a detalle lo que es la degradación de la fibrina. Entonces sabemos que la plasmina degrada la fibrina y también, no solamente la fibrina, también tiene la capacidad de degradar el fibrinógeno de forma progresiva y asimétrica. No es que siempre hace un corte exacto, sino que tiene distintas formas de cortar estos elementos o degradar. Y esta degradación forma distintos fragmentos, los que denominamos productos de degradación de la fibrina o PDF. A veces también podemos hablar de productos de degradación de fibrinógeno, después les voy a explicar por qué también aplica a fibrinógeno. ¿Y qué es lo que hace finalmente? A nivel hepático se tienen que eliminar rápidamente estos fragmentos. Entonces todo esto está regulado. El hígado es el que finalmente se encarga de eliminar estos productos de degradación de la fibrina. Y acá es importante, porque eso lo explico y porque me detengo también a explicar esta parte, porque la detección de estos fragmentos es de valor diagnóstico en desórdenes hemostásicos. También la búsqueda de estos fragmentos es una prueba de laboratorio que puede ayudar a ver distintos tipos de desórdenes hemostásicos. Ahora, la degradación de la fibrina, hay que tener claro que cómo se empezó a estudiar todos estos elementos por medio de los modelos de degradación con el fibrinógeno.
Eso quiere decir que los primeros estudios de poder observar cómo la degradación de la fibrina se hizo en base a ver cómo se degradaba el fibrinógeno, recordando que el fibrinógeno es una molécula simple. La fibrina ya es un dímero de esto, ya son, o son más que esto, multímeros de fibrinógeno, con una que otra modificación. Entonces, de acá viene toda la nomenclatura de lo que se va a ver a continuación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La plasmina puede degradar el fibrinógeno, lo puede. Esta es la molécula de fibrinógeno. Tiene dos segmentos de conservados denominados D y 1E, con dos extremos terminales. La plasmina, en primer paso, en sus reacciones lo que hace es eliminar estos péptidos carboxiterminal en las cadenas alfa que están asociados a los segmentos D. Entonces elimina a estos dos fragmentos. Y este se denomina fragmento X. Ya, esto está más que nada por la nomenclatura para que después lo puedan ver. La misma plasmina a su vez puede actuar sobre este fragmento X degradándolo y ¿qué es lo que va a hacer? Liberando un fragmento D que está aquí y dejando a una unión de D con E que se denomina como fragmento I. Y finalmente la plasmina cumple su función en degradar esta unión y tenemos entonces otro fragmento D y un fragmento E. Entonces tiene que tener claro que la plasmina tiene la capacidad de degradar a nivel externo el fibrinógeno y también cuando está unido al fragmento la unión E con D o D con E. ¿Ya? Por eso no es lo mismo, entonces la unión D con E con D. Tiene la opción de y la capacidad de poder degradar a esos dos tipos de elementos de forma secuencial. ¿Ya? Y estos son algunos de los elementos de degradación del fibrinógeno. Entonces, una molécula de fibrinógeno va a formar finalmente dos moléculas D, una molécula E y varios péptidos pequeños que van a estar circulando. Entonces, la plasmina degrada de forma similar a la fibrina monomérica. Si tenemos una molécula, en vez de fibrinógeno, tenemos una molécula de fibrina monomérica, la va a degradar de distintas formas porque tiene algunas modificaciones nomás que la vuelve insoluble, la fibrina. Sin embargo, hay que recordar algo muy importante. La fibrina no es monomérica. La fibrina se entrecruza. Recuerden que la fase final de la coagulación está dada por el factor 13 activado, que dentro de sus acciones uno es entrecruzar a la fibrina para formar esta malla gigante insoluble. Y cuando tenemos esta fibrina entrecruzada, que es mucho más grande, mucho más compleja, esta es mucho más lenta de degradar y este entrecruzamiento va a generar productos únicos. En base a esta lógica vamos a tener productos que son únicos. Y tenemos fragmentos que son DD, que denominamos, o sea, son dos fragmentos D, ¿sí? Que son asociados a fragmentos D de la fibrina entrecruzadas. Y este fragmento, ¿cómo se denomina? Dímero D. Y este dímero D es un marcador específico de la degradación de fibrina. Por lo tanto, cuando se ve en el paciente que tienen niveles elevados de dímero D, es porque existe degradación de fibrina más aumentada. ¿Por qué hay que hacer el estudio más grande? Una opción sería porque esa persona está en un estado trombótico que está generando mucho más fibrina de la que tendría que formar y también está activando los mecanismos fibrinolíticos, por lo tanto está generando mucho más producto de degradación de la fibrina y podría indicar eso. De hecho, también es una prueba útil para descartar una persona que está con sospecha de algún accidente vascular, algún trombo vascular. Se puede hacer la prueba del dímero D. Pero no solamente eso, porque puede haber también otros cuadros que puedan favorecer la fibrinólisis, que también va a favorecer que aumente los niveles de dímero D. Va a depender también de la mezcla de otros resultados de laboratorio y también con la sintomatología, que es lo que va a indicar ese incremento de dímero D. Eso es lo importante, que en base a este modelo inicial se genera entonces toda la rama de observar y conocer de que esta fibrina entrecruzada va a generar este producto dímero D. Este dímero D es el que se va a poder cuantificar desde el punto de vista laboratorio, va a tener un amplio valor diagnóstico, especialmente en desórdenes hemostásicos que están asociados con mayor generación de fibrina. ¿Por qué mayor generación de fibrina y o mayor degradación de esta? Y acá tenemos una figura donde tenemos un ejemplo visual de lo que realmente sería una malla de fibrina.
¿sí? Recuerden que acá tendríamos, por ejemplo, una molécula de fibrina monomérica, que era DEED, ¿sí? Pero como la fibrina es entrecruzada, tenemos todas estas moléculas entrecruzadas de unión entre distintos elementos que van a favorecer esta malla insoluble, ¿ya? Entonces esta es como más o menos la unión, y a partir por distintos tipos de uniones, dos fragmentos D van contiguos con un fragmento E. No unidos directamente, pero sí va con distintos tipos de enlaces que favorecen esta unión. Entonces, si ya teníamos claro de que la plasmina degrada la fibrina, uno de los cortes que dijimos era a nivel de D con E, ¿cierto? Acá, por ejemplo, la plasmina puede cortar este lugar y va a formar un fragmento de DE. ¿Qué tenemos acá? ¿Tenemos un dímero D como esto? Si lo tenemos, también detectado como dímero D. Si cortamos, por ejemplo, a este nivel, ahora generamos, y vamos a otro extremo, perdón, para hacer esta analogía. También la plasmina puede cortar aquí, ¿cierto? O puede cortar acá también. ¿Sí? Si corta acá, tenemos el mismo producto inicial que tenemos el fragmento de DE. Si corta a este nivel, perdón, a este nivel dijimos, y a este nivel que vamos a tener, tenemos un fragmento de I y D. Eso está asociado con la nomenclatura que le mostré en la parte anterior. ¿Ya? De todo esto, más que saber la nomenclatura como tal, de qué es lo que es de I y D, es más que nada que puedan verla con la imagen anterior para que lo puedan encontrar un poquito de lógica. Pero lo que más interesa de ver acá, bueno, y no es que este último producto que me faltó ver, que la última combinación que sería DXD y I. Sin embargo, de toda esta combinación, lo importante es ver qué es lo que tenemos. Tenemos, ¿qué es lo que tenemos? Que es lo que estoy destacando, dímeros D, que son los que se van a detectar para poder cuantificar. Por lo tanto, estos elementos se aparecen porque hay mayor degradación de fibrina en ese sistema sanguíneo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que tener claro del dímero D y su rol y su utilidad diagnóstica. Que probablemente un poco más adelante la vean ya como tal, especialmente cuando vean trombosis, trombofilia, quizás que ahí ya vean un poco más de detalle el rol del dímero D. Continuamos entonces, hicimos un paréntesis en lo que es degradación de la fibrina, pero los que no pendientes de la fibrinólisis es los inhibidores de la fibrinólisis. Nosotros ya vimos que eran todos estos elementos que estaban al lado izquierdo del mecanismo de la fibrinólisis, que estaban a la izquierda, que eran inhibidores. Entonces tenemos que estos modulan el sistema fibrinolítico para evitar la proteólisis sistémica, y eso es importante. Recuerden que la plasmina tenía un potencial de degradar muchas proteínas dentro de nuestro sistema, por eso los inhibidores de la fibrinólisis tienen que evitar la proteólisis sistémica, entonces evitando la activación del plasminógeno o inhibir directamente la acción de la plasmina. A esos dos niveles. Y el primer inhibidor sería el inhibidor del activador del plasminógeno. Acá bien, ya sé, estos son los nombres enredados, pero hay que tenerlos claves. Tenemos un activador del plasminógeno y también tenemos su inhibidor. Sería inhibidor de proteasas, que se denominan como serpinas. ¿Qué moléculas tienen actividad de inhibidor de activador de plasminógeno? Tenemos PAI1, 2 y 3, nexina 1 proteasa y neuroserpina. Todas estas moléculas tienen la misma capacidad de inhibir al activador de plasminógeno. Acá hay que tener claro que PAI1 es quien tiene el rol fisiológico a nivel del plasma. Y de hecho, se ha visto que PAI1 tiene más de 1000 veces de afinidad por el activador de plasminógeno tipo tisular que otro PAI. Entonces, si tuviesen que competir, ¿quién inhibe al activador del plasminógeno tipo tisular? PAI1 es quien gana la pelea. ¿Ya? ¿Y dónde se producen estos inhibidores de activador de plasminógeno? Se producen a nivel de células endoteliales, monocitos, macrófagos, megacariocitos, hepatocitos, músculo liso y adipocitos. Entonces, si se dan cuenta, son todos elementos que están de alguna u otra forma relacionados o cerca dentro del sistema sanguíneo, del torrente sanguíneo. Megacariocito está asociado, ¿por qué? Porque después las plaquetas serían las que pudiesen generar y producir PAI, o secretar PAI, mejor dicho. ¿Ya? Entonces hay que tener claro que tenemos inhibidores de la fibrinólisis, y siendo el primero que les menciono el inhibidor del activador del plasminógeno.
en el plasma, el 70% del activador del plasminógeno tipo tisular está unido en un complejo con PAI1. Entonces, solo del 70%, entonces quiere decir que el 30% del total del activador de plasminógeno podría favorecer la fibrinólisis, porque el resto ya está per se bloqueado por el inhibidor de activador de plasminógeno. También se ha visto, y por lo mismo, como hay mecanismos que están muy relacionados, PAI1 es un reactante de fase aguda, que quiere decir que son los elementos dentro de una etapa inicial de inflamatoria que se aumentan de forma considerable. Y por eso recuerden que también los mecanismos de coagulación están estrechamente relacionados con mecanismos inflamadores, de inflamación. ¿Ya? Por lo tanto, elementos como trombina, interleuquina 1, factor de crecimiento globular beta, factor de necrosis tumoral alfa y endotoxinas incrementan los niveles de PAI. Como es un reactante fase aguda, entonces al más mínimo elemento asociado con inflamación, estos niveles se disparan y se incrementan considerablemente. ¿Para qué? Asumiendo de que va a haber un mecanismo o van a haber actividad fibrinolítica, y también hay que evitar el exceso de fibrinólisis, así que por eso también se secreta en paralelo o en este tipo de etapas. Cuando incrementa el inhibidor de plasminógeno, del activador del plasminógeno tipo 1, disminuye también, como vimos, la activación del plasminógeno. Y si es que tenemos esto quiere decir acá, si tenemos un incremento sistémico del activador de PAI1, disminuye la actividad del plasminógeno. Por lo tanto, si esta persona tiene una susceptibilidad a esto, va a cambiar a un estado de hipercoagulabilidad. ¿Por qué? Porque los que tendrían que estar degradando la fibrina, o sea, este plasminógeno se convierte en plasmina, ya no va a poder ser porque el activador de plasminógeno tisular está inactivado por PAI1. Por eso, si es que esta persona tiende a tener este incremento, va a generar un estado de hipercoagulabilidad. ¿Sí? Y por otra parte, en el caso contrario, en personas que se le ha visto que tienen deficiencia de PAI1, es lo que se ha visto que se asocian a desórdenes hemorrágicos serios. ¿Por qué? Por una fibrinólisis excesiva. Recuerden que PAI1 entonces tiene una afinidad muy alta por el activador de plasminógeno tipo tisular, y ya vimos que el activador de plasminógeno tipo tisular es el activador de plasminógeno fisiológico, así como PAI1 es el inhibidor de la fibrinólisis también por excelencia fisiológico. Entonces, si es que hay deficiencia de este, va a tener entonces tendencia a sangrado, recordándole las primeras imágenes de la balanza, que si es que se nos carga para un lado u otro, es lo que nos puede estar mostrando acá también que la fibrinólisis también cumple estos elementos. Si es que hay deficiencia o exceso de alguno de estos dos de estos elementos, va a favorecer entonces que la balanza se nos incline para un lado de hipercoagulabilidad o para un lado de exceso o de hemorragia o digamos de sangrado. El segundo inhibidor de la fibrinólisis que vamos a ver a continuación es el inhibidor de fibrinólisis activable por trombina, por su sigla en inglés, TAFI. Ya lo hemos visto en imágenes anteriores, en cuadros anteriores nombrados, pero esto es un inhibidor entonces de fibrinólisis que es activable por trombina. ¿Qué es lo que hace? Inhibe la fibrinólisis cuando es activada. ¿Quién la activa? Lo activa el complejo trombina-trombomodulina, el cual vamos a ver más adelante en los mecanismos reguladores de la hemostasia. ¿Ya? Entonces, este complejo activa a este inhibidor de la fibrinólisis activable por trombina, o TAFI. Lo que hace es eliminar el sitio de unión de plasminógeno a la fibrina. Eso es lo que hace finalmente este TAFI. Y lo que se sabe es que tiene una vida media corta, por lo que inicia una vez que la fibrina se estabiliza. Entonces, una vez que se forma la fibrina y se empieza a estabilizar, se empieza a formar este inhibidor, en cual tenemos que tener claro esta siguiente imagen o este siguiente ciclo para tener ver acá. Por ejemplo, tenemos moléculas de fibrina con un segmento en particular, denominado K, el cual normalmente dentro de la fibrina queda libre este segmento, o en algún momento puede estar libre dentro de su formación, y es en ese momento cuando el plasminógeno se une a este segmento en particular,
favorecido también por la acción de la activador de plasminógeno. Y el activador plasminógeno más el plasminógeno unido ya a la fibrina específicamente en este segmento va a favorecer la acción de la plasmina. Y una vez que la plasmina actúa, entonces, ¿qué es lo que hace la plasmina? Degrada la fibrina. ¿Sí? Repitiendo entonces este ciclo considerablemente. TAFI lo que hace finalmente cuando tenemos la fibrina en formación o estabilizada o cuando hay segmentos en estabilizando, TAFI lo que hace finalmente es cortar este segmento K, eliminarlo de la fibrina. Entonces plasminógeno con el activador del plasminógeno tipo tisular no se van a poder unir a la fibrina y por lo tanto no van a poder favorecer la fibrinólisis. Eso es básicamente, se hace un corte en el target del plasminógeno y del activador del plasminógeno para que no ocurra el corte o la degradación de la fibrina. ¿Ya? Entonces este es un inhibidor que actúa directamente a ese nivel. Otro inhibidor de la fibrinólisis es el alfa-2 antiplasmina. El alfa-2 antiplasmina es producido a nivel del hígado y secretado en los gránulos alfa de las plaquetas. Tiene dos formaciones en particular, o dos formas de liberación. Lo que hace es que bloquea la acción de la plasmina, ya que se une al mismo sitio que la plasmina en la fibrina. O sea, alfa-2 antiplasmina es un elemento inhibidor más que nada competidor. El elemento anterior es un inhibidor pero de tipo degradador. Y tenemos otro inhibidor que es la alfa-2 macroglobulina, que lo que es un inhibidor de muchas proteasas incluyendo a la plasmina. Sin embargo, como tiene un efecto de amplio espectro, actúa en este caso como una segunda línea si la alfa-2 antiplasmina no es suficiente para inactivar a la plasmina. Entonces la alfa-2 macroglobulina es una segunda línea si la alfa-2 antiplasmina no da abasto para poder degradar a la plasmina o inactivar a la plasmina. Entonces estos serían algunos mecanismos inhibidores de la fibrinólisis y cómo funcionan. ¿Y por qué les dije eso de que estos sean algunos mecanismos inhibidores de la fibrinólisis? Porque ahora me da el paso para hablar de otro elemento de la presentación que son control de la hemostasia. Esto ya es un control más general, no solamente de la fibrinólisis. Hay que tener claro lo siguiente en esta etapa, que existen distintos factores activadores y o plaquetas. Y estos elementos deben permanecer siempre, para poder tener un control, deben permanecer siempre en el sitio de la lesión. Deben ser controlados e inactivados si se alejan. Y también hay procesos claves o que son bastante claves dentro de la regulación como la ubicación y los inhibidores de proteasas. Entonces todos estos son elementos que favorecen de una u otra forma que se controle la hemostasia, que o sea, de que estén siempre en el mismo lugar, de que no se nos alejen y que también tengamos, aparte de eso, inhibidores de proteasas para poder evitar sus acciones que se descontrolen. Y también existen otras claves para el control de la hemostasia. ¿Y cuáles son estas? Son el flujo sanguíneo, la limpieza hepática, el feedback positivo y negativo de factores activadores de la coagulación. Entonces son tres elementos claves que vamos a ver a continuación de cómo ellos controlan la hemostasia. En primer lugar vamos a hablar del flujo sanguíneo. Vamos a hacer en todo caso una mirada más o menos rápida de algunos y otros vamos a ver un poco más de detalle. Pero el flujo sanguíneo es muy fundamental para controlar la hemostasia. ¿Por qué? Porque todo parte a nivel del torrente sanguíneo. Cuando ocurre una lesión a nivel endotelial y se expone, no sé, un vaso sanguíneo está dañado, se exponen elementos de la matriz extravascular hacia el torrente sanguíneo o digamos, o también extracelular, también aparecen elementos ahí, hace que se active la cascada de la coagulación, pero finalmente esto es un proceso regulado y como el flujo sanguíneo contribuye a esto, tiene que tener claro, cuando ocurre una lesión de un vaso sanguíneo ocurre inmediatamente un mecanismo compensatorio que es una vasoconstricción local. Eso que va a favorecer disminuir el flujo sanguíneo en el sitio dañado, principalmente en el lugar previo al daño sanguíneo, perdón, al lugar previo de donde ocurre la vasoconstricción, ocurre esta vasoconstricción local, lo cual va a favorecer que el flujo sanguíneo disminuya. Y acá viene un concepto muy importante, se favorece la formación de un sitio de éstasis, donde el flujo sanguíneo prácticamente está estancado. ¿A qué se refiere con éstasis? Cuando vean también trombofilia van a ver que
situaciones o elementos que favorezcan la éstasis es un elemento muy fundamental o bien complicado para personas con trombofilia porque pueden favorecer la formación de trombos, ¿ya? En este caso, la disminución del flujo sanguíneo nos favorece un estado de éstasis donde el flujo sanguíneo disminuye. Recuerden que les comenté o tienen que tener claro de que el vaso sanguíneo, el torrente sanguíneo es una carretera que está a muy alta velocidad y entonces la probabilidad de que estos elementos se junten a ese cuando el vaso sanguíneo está normal es poca. Pero si ocurre un sitio de éstasis, es más probable de que ocurra esta unión, ¿ya? Y si tenemos la éstasis donde el flujo sanguíneo es menor, las plaquetas ya se pueden unir al colágeno y empezar ya la vía de la hemostasia primaria con la activación plaquetaria y también consecuentemente que inicie la activación de la hemostasia secundaria para que los factores de coagulación se puedan unir entonces en estas plaquetas activadas. Los factores de coagulación también pueden llegar fácilmente al sitio de daño. Recuerden que también las plaquetas favorecen o amplían el sitio de unión de los factores de la coagulación, por lo tanto ya tenemos más mecanismos, más elementos que pueden favorecer a partir de esta éstasis venosa de que se pueda ocluir el daño vascular para evitar así la pérdida sanguínea. Entonces, como les dije, esto es un proceso clave en la formación adecuada de la fibrina. ¿Sí? Entonces recuerden, el flujo sanguíneo es un elemento clave entonces para poder controlar la hemostasia, ya sea para iniciarla o bien para que se finalice. El otro elemento que dijimos clave era la limpieza hepática. El hígado produce varios factores de coagulación, eso hay que tener claro. Cada vez elimina factores de coagulación unidos a su inhibidor. También tiene esa dualidad. Elimina la plasmina, la antiplasmina y los productos de degradación de la fibrina. Y es mediado por receptores tipo LRP de hepatocitos y macrófagos a nivel hepático. Entonces, estos son elementos que favorecen a nivel hepático que se pueda limpiar. Por una parte, el hígado produce factores y por otra parte, reelimina factores de coagulación y también cuando la plasmina está unido a su inhibidor, también a otros que están unidos con su inhibidor. Entonces el hígado también es un elemento clave a la hora del control de la hemostasia. Por eso no es raro que una persona con alguna hepatopatía también tenga alterados problemas, tenga también consecuentes alteraciones en su coagulación, en su hemostasia. También hablamos de los feedback, tanto feedback positivo como negativo. Y por ejemplo, acá les muestro un feedback positivo. A nivel de la cascada, o digamos más que la cascada de la coagulación como tal, tenemos entonces, por ejemplo, que dependiendo de qué vía, ya sea, digamos, por una vía intrínseca o extrínseca, vamos finalmente a tener la activación, del complejo protrombinasa, que es lo que hace convertir el factor 2, que se denomina protrombina, en factor 2 activado, que lo denominamos trombina. Y este elemento es clave, ¿por qué? Porque la trombina es un feedback positivo. Si es que empieza y eso quiere decir que tiene capacidad de activar a otros factores para favorecer la hemostasia. Por ejemplo, tiene la capacidad de activar el factor 5, activar al factor 11, también tiene la capacidad de poder liberar al factor 8 y activarlo. ¿De quién? Liberarlo del factor von Willebrand. Entonces, eso, si se dan cuenta, son mecanismos que favorecen la hemostasia de una u otra forma cuando se empieza a activar. ¿Ya? Por eso la hemostasia también tiene un feedback positivo, que si se produce un elemento puede amplificar esta activación. De hecho, dentro del modelo celular se habla también de una etapa de amplificación, y la etapa de amplificación, ¿quién está relacionado? Principalmente por la trombina. Esta trombina con su capacidad de poder activar distintos factores. Esos son algunos de los que puede activar. ¿Ya? A eso lo referimos con el control de la hemostasia y su actividad de feedback positivo. Desde el punto de vista de feedback negativo, que es la capacidad de inhibir la producción de enzimas alterando la cascada de la coagulación. Por lo tanto, puede inhibir la activación o la amplificación de la coagulación. Eso es un formato de, de feedback
negativo, y eso es lo que vamos a ver un poco más a detalle a continuación dentro del control de la hemostasia. Tenemos inhibidores bioquímicos de la hemostasia que van a bloquear entonces la amplificación o la misma activación de la cascada de la coagulación. Tenemos entonces este listado de distintos inhibidores bioquímicos de la hemostasia. Tenemos la antitrombina, cofactor 2 de la heparina, proteína C, proteína S, inhibidor de la vía del factor tisular, abreviado como TFPI, proteasa inhibidora dependiente de proteína Z y la proteína Z, alfa-2 macroglobulina, alfa-1 antitripsina, inhibidor de C1, inhibidor de fibrinólisis activable por trombina, así que ya lo habíamos visto, y la alfa-2 antiplasmina. Estos son entonces inhibidores de la hemostasia. Y recuerden, algunos de estos, y recién lo acabamos de ver dentro de los elementos de la fibrinólisis, entonces nos faltaría ver algunos asociados más que nada en la parte más que nada de la formación del coágulo, en la parte inicial de la hemostasia. Esos son los que tenemos que ver a continuación. Y acá tenemos, desde el punto de vista de la hemostasia, los inhibidores mayores de la coagulación. ¿Y cuáles son estos inhibidores mayores de la coagulación? Anteriormente vimos un recuadro con distintos inhibidores, pero acá estos serían los mayores al punto de vista de la hemostasia. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos el complejo de proteína C, proteína S, la antitrombina y el inhibidor de la factor tisular, de la vía del factor tisular. Estos son los inhibidores que, digamos, los que controlan, más que controlar, inhiben la formación de la fibrina. Todo esto, ¿cuál es el fin de estos tres que le acabo de mencionar? Inhibir la formación de la fibrina. ¿Ya? Y vamos a ver a continuación a estos tres y cuál es su rol. La antitrombina, en realidad conocida como antitrombina 3, es una serpina de 58 kilodalton. Serpina, recuerden que son las inhibidoras de señales proteasas, es sintetizada a nivel hepático, y se ha visto que por lo menos en modelos de ratas que no poseen antitrombina 3 mueren en etapa embrionaria. ¿Por qué? Por trombosis severas cardíacas y hepáticas. Eso les da a entender entonces que si llegan a morir a nivel embrionario, estos elementos que la antitrombina 3 tienen un rol muy fundamental para evitar la formación de la fibrina. Eso sí, entonces, para evitar la formación de trombos. La antitrombina, forma complejos 1s1 ¿con quién? Con la trombina, que les dije que es el factor 2 activado, con factor 10 activado, con factor 9 activado y factor 13 activado, además de calicreína. Con estos elementos es capaz de unirse para evitar su acción. ¿Ya? Estos son los que tienen que tener claro. Sin embargo, los más importantes son los primeros tres, por lo menos, donde se ha visto que tienen mucho mayor, digamos, utilidad biológica como tal. La inactivación del factor 10 se menciona como que es fisiológica debido a la rapidez que ocurre. ¿Ya? Entonces, la antitrombina a nivel del factor 10 es la acción como que se denomina como fisiológica, porque prácticamente ocurre rápido. Hay que tener claro algo, que la heparina, una vez que se une a la antitrombina 3, incrementa 2000 veces la capacidad de la inactivación de la antitrombina 3. Y en ese caso tiene la capacidad de inhibir al factor 10 activado en primer lugar, luego al factor 9. ¿Sí? Por eso hablábamos entonces en un principio del factor 10. La inactivación del factor 10 es fisiológica. Recuerden que el factor 10 está dentro de ya los elementos finales de la cascada de la coagulación para la formación de fibrina. ¿Ya? Entonces la antitrombina 3 actúa a ese nivel y más encima se habla de que es algo fisiológico y que si sumamos de que la heparina se une a la antitrombina, aumentamos 2000 veces la capacidad de inactivación del factor 10. Y es por eso que la heparina se usa también como una terapia especialmente para personas que han sufrido tromboembolismo. ¿Por qué tromboembolismo? También son personas que tienen la capacidad de formar trombo, en este caso, que aparte de formar trombos en vasos sanguíneos, tienen la capacidad de desprender y poder ocluir vasos sanguíneos a nivel pulmonar. Eso estaríamos hablando también de un tromboembolismo pulmonar.
Entonces con heparina es un tratamiento inicial que se les da a estas personas que están en esta crisis para evitar que se sigan formando aún más trombos, para que se siga produciendo más y favoreciendo también con otros fármacos que son fibrinolíticos para que se disuelva este trombo y pueda finalmente recuperar su estado de oxigenación normal esta persona. ¿Sí? Y de hecho, si recuerdan bien, dentro de los anticoagulantes, además del EDTA, de citrato de sodio, también está la heparina, que se puede utilizar como anticoagulante para la toma de muestras. ¿Por qué? Por esta misma acción, porque tiene la capacidad de inhibir al factor 10, por lo tanto no se va a formar nunca la fibrina. ¿Ya? Entonces ahí tienen que también empezar a relacionar lo que es la toma de muestra con el rol de la hemostasia en la formación de la fibrina. Un segundo elemento relacionado entonces como inhibidor de la hemostasia es el complejo proteína C y proteína S. ¿Qué es lo que es esto? Este complejo tiene la capacidad de inactivar al factor 5 activado y al factor 8 activado. ¿Y por qué esto? Porque ambos se ha visto que tienen una actividad procoagulante muy potente. Tanto el factor 5 activado como el factor 10 activado. La proteína C es una vitamina K dependiente que se une a un receptor de célula endotelial, que se denomina como EPCR, básicamente el receptor de proteína C, endotelial de proteína C. ¿Ya? Y también es vitamina K dependiente como otros factores de coagulación. La proteína C, una vez activada, para que se active como tal, depende de la interacción de trombina con trombomodulina. También había otro elemento anteriormente que también dependía de esta interacción. La proteína S es un cofactor de la proteína C activada. Por lo tanto, para que actúe la proteína C, requiere sí o sí de la proteína S. En esta figura vamos a ver un poco este mecanismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos por esta parte? Entonces, lo que nos está indicando es la activación de la coagulación. Tenemos la protrombina y la formación de la trombina, que es el factor 2 activado. ¿Ya? Entonces, la trombina, como les dije, dentro de sus acciones dijimos que participa como feedback positivo, que amplifica la cascada de la coagulación, y a su vez, cuando hay muchísima más de esta, también entonces alguna de ellas se va a unir a un elemento que está unido a nivel endotelial que se denomina trombomodulina. Entonces tenemos el complejo trombomodulina-trombina, ¿ya? Ese es el elemento clave. Por otra parte tenemos que la misma célula endotelial tiene este receptor de proteína C de endotelial que va a unir a la proteína C y una vez que interactúe con el complejo trombina-trombomodulina vamos a activar a la proteína C. Esta APC significa proteína C activada, por su sigla en inglés, y mediada por la acción de la proteína S, que también viene relacionado por mecanismo asociado al complemento, se va a liberar la proteína S y vamos a tener el complejo proteína C-proteína S, que en sí ambos tienen la capacidad de inhibir la acción del factor 5 activado y el factor 8 activado. Y si inhibimos el factor 5 activado y el factor 8 activado, entonces el resultado es el final. Evitamos la formación de la malla de fibrina. En tercer lugar tenemos el inhibidor de la vía del factor tisular, abreviado como TFPI. Este es el tercer regulador inhibidor de la coagulación mayor, recuerden que eran tres. Este sería el tercero. ¿Y qué es lo que hace? Inhibe la vía extrínseca de la coagulación, la denominada vía extrínseca anteriormente. Y este inhibidor es secretado por endotelio y es liberado por heparina. ¿Ya? Entonces, por esa acción a nivel endotelial se libera el inhibidor de la vía del factor tisular. Y este es un inhibidor potente del factor 10 activado y el segundo lugar del factor 7 activado. Por eso habla de la vía extrínseca, porque inhibe al factor 7 activado. ¿Y cómo funciona? Este inhibidor tiene la capacidad de unirse al factor 10 activado para evitar que la cascada de la coagulación vaya a su etapa común y termine en formación de fibrina. Y a su vez, también por una reacción mediada por calcio, el complejo de factor 10 con el inhibidor de la vía del factor tisular, este complejo también da la capacidad de que se pueda unir al factor 7 activado para que pueda evitar la formación de fibrina. Y recuerden que el factor 7 para que esté activado tiene que estar unido al factor tisular.
¿Y de dónde proviene el factor tisular? Viene del daño endotelial. Una vez que se rompe un vaso sanguíneo, ahí aparecen las células que acarrean el factor tisular, las cuales van a favorecer que el factor 7 se active y se una a este. Y ahí empieza la vía extrínseca de la coagulación. Entonces este inhibidor bloquea ese paso. Lo otro está más asociado a la vía común o la vía intrínseca, pero acá vemos que este actúa a ese nivel. Por lo tanto, no vamos a tener entonces la formación del factor 10 ni del complejo protrombinasa, por lo tanto no vamos a formar trombina, y si no tenemos trombina tampoco vamos a tener fibrina. Entonces así vamos a evitar que la hemostasia funcione. ¿Ya? Entonces acá tenemos 3 reguladores básicos del listado de los 10 que estuvimos ahí. En la clase creo que vimos bastante de ellos de una u otra forma. Y con esta figura resumo estos 3 grandes reguladores. Recuerden que teníamos la acción de la antitrombina. La antitrombina puede inhibir al factor 10, perdón, acá está el factor 10, al factor 9 y al factor 2 activado. Digamos, todos estos 3 en su forma activada. La antitrombina que está también puede ser potenciada por la heparina. Por otra parte, por la vía extrínseca, a nivel de un daño del endotelio, con la liberación de la matriz extravascular, va a favorecer entonces la liberación del factor tisular, y con eso va a favorecer que el inhibidor de la vía del factor tisular se una al factor desactivado, y este inhibidor del factor desactivado también se una al factor 7 activado, que también se unió al factor tisular, por lo tanto bloquea todo esto y por lo tanto no vamos a tener la formación de la trombina. ¿Ya? Por otra parte, si digamos todo esta vía nos bloqueó la formación de trombina, pero si hay también exceso de trombina, esta trombina, recuerden que se une a la trombomodulina a nivel del endotelio. ¿Ya? Recuerden, 2 activado es trombina. Entonces acá tenemos el complejo trombina con trombomodulina, y ambos, ¿qué es lo que hacían? A nivel del endotelio activa a la proteína C, que se unió al receptor de proteína C endotelial, y al activar la proteína C la libera, y la proteína C se va a unir a la proteína S, y la proteína C con la proteína S tiene la capacidad de inhibir al factor 8 activado y al factor 5. De esta forma, con esta imagen resumimos las 3 mecanismos que le comenté anteriormente de inhibición de la hemostasia, principalmente para evitar la formación de la fibrina. Son distintos mecanismos, son distintos nombres, son varios nombres. Les sugiero que estudien, los vayan interiorizando, porque todos están en conjunto o actúan a distinto nivel a nivel de la hemostasia. Y bueno, ya estamos terminando la clase, por lo tanto me despido con esta imagen que es un poco, ¿cómo podemos decir?, integradora de todo lo que involucra la hemostasia. Y con esto me estaría despidiendo. En lo que tenemos en esta imagen, tenemos una serie de cascadas y de vías que están interrelacionadas unas con otras, y que son todo lo que hemos visto. Vemos desde la acción a nivel del torrente sanguíneo, cuando se forma la hemostasia, hasta la formación de la fibrina, pero recuerden que la fibrina también, una vez que se forma, hay que degradarla, y acá estamos viendo la parte de la vía de la fibrinólisis. Pero no solamente está eso reflejado aquí, fíjense bien, acá está el receptor de proteína C endotelial, que está uniendo proteína C, y acá tenemos el complejo trombomodulina, con, digamos, la trombomodulina que se une con trombina, y este complejo es el que activa la proteína C, que es lo último que vimos, que regula distintos elementos de la cascada de la coagulación. Y entonces todo esto que vimos en desmenuzado uno a uno está perfectamente resumido aquí, para que una vez que vayan estudiando y se quieran poner a prueba, revisen esta imagen y van comprendiendo. Y con eso entonces me despido, espero que les haya servido esta clase, que sea también un poco también de ordenar y orientar respecto a las partes reguladoras de la hemostasia, así como también la importancia de la fibrinólisis dentro de la hemostasia. Muchas gracias.